Bien, estamos ahora con Enrique Gersi. Enrique, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jaime? Encantado. Bueno, Enrique escribió un ensayo hace un tiempo sobre el tema del fútbol y la violencia en el fútbol. Y tiene una tesis acerca de qué es lo que hay que hacer para erradicar la violencia. Y no lo dice, pero de paso para mejorar la calidad del fútbol peruano. Porque como un resultado de eso sería la posibilidad pues de llegar a un mundial. Y esto sí que es muy importante. Sin duda. Sin duda para el país. Sí, Enrique, bueno, ¿cuál es el problema? ¿A qué se debe la violencia en el fútbol? ¿Cómo se puede hacer para contenerla o eliminarla, reducirla? Yo creo que hay muchas razones, ¿no? Pero una muy importante, entre ellas, además las sociológicas, las culturales, las policiales, es la indefinición de los derechos de propiedad. El gran problema en el fútbol es que no tiene dueño. Entonces, como no tiene dueño, ocurre una situación en la cual es pasto y campo del que impone la ley del más fuerte. No es lo que sucede, claro. En el básquet o en el béisbol o en el rugby hay un dueño. Los equipos son de sociedades o de personas que son controladas por grupos de empresarios o por una persona individual. Lo que pasa con el fútbol en general y con la FIFA en particular es que son organizaciones de personas y no hay pues, propietarios. Claro, hay algunos mercados en el fútbol internacional como el inglés o el italiano que han desarrollado mucho este negocio, inclusive España, que tiene su fórmula de las llamadas sociedades anónimas deportivas, donde se ha definido quién es el responsable, quién es la autoridad, quién es el dueño del equipo. El Manchester United se convirtió en una sociedad anónima, está en bolsa, ¿no es cierto? Milan, muy exitosamente. El Milan, la Juventus. La Juventus. Un modelo distinto, pero igualmente eficaz es el del Chelsea, que tiene dueño. No es una sociedad, pero hay un dueño como patrón de chacra, que es Roman Abramovich, y el Chelsea es un equipo absolutamente exitoso. Un poco es lo que pasa en el Perú. Cristal tiene dueño. Y en Cristal se combinan, yo no soy un hincha de Cristal, pero digamos, objetivamente hablando, Cristal tiene performances deportivas bastante aceptables, ¿no es cierto? Es cumplidor, es un equipo que, si no campeona, va a la Copa Libertadores, va a la Sudamericana, y es un equipo que no presenta escándalos de barras bravas. ¿Cuál es la gran tragedia de nuestro fútbol? Que los grandes equipos del Perú, la U y Alianza, no tienen dueño. Mira, mi abuelo fundó el Municipal. Yo le tengo un gran cariño por esa razón. ¿Tú eres hincha del Municipal? Bueno, no he llegado a ser un hincha porque lo vi jugar muy poco cuando era niño, pero mi padre, cuando muere, da instrucciones específicas de ser enterrado con su camiseta jugar a Tito de Municipal. Entonces, para mí ha sido una especie de leyenda y yo he escuchado toda la vida en mi casa las historias de lo que fue Municipal, la U, Alianza, son grandes cuadros, o fueron, en el caso de Múnich, un gran cuadro con gran hinchada sin dueños. Y es la gran tragedia de los equipos del fútbol peruano. Por eso tú ves increíblemente a la U y Alianza, que debieran ser un negocio fantástico, que no pagan sus impuestos, actualmente en proceso de reestructuración empresarial en Indecopi, y que padecen estas crisis cíclicas de violencia. ¿Cuál es el problema? La indefinición de los derechos de propiedad. En mi concepto, y se ha discutido mucho sobre el tema, no, lo que se tiene que colocar son los incentivos en su sitio, en el sitio correcto, para que los dueños sean no solamente los que administren ordenadamente su negocio, sino produzcan la exclusión de los violentos. De tal manera que el dueño del equipo, ¿no es cierto?, sea el que trate con la barra, maneje la barra a largo plazo y no se produzcan estas situaciones que vemos cíclicamente. Si hay un inversionista, un dueño, un propietario, que invierte en un equipo, que es una empresa, digamos, entonces estará interesado en que no haya violencia para que la gente vaya a los estadios. Ciertamente. Para comenzar, es decir, porque si hay violencia, las familias ya no van. No van nunca más. Oye, fíjate, el único deporte donde hay violencia es nuestro fútbol. ¿No es cierto? El fútbol llamado soccer, pues internacionalmente, porque en el resto de los deportes no hay barras bravas, y hay deportes de masas y de multitudes también, del hockey hasta el básquetbol, ¿no es cierto?, claro, a nivel internacional. ¿Por qué no hay barras bravas ahí? Porque esos son equipos que tienen propietario, hay un dueño, se ha definido el derecho de propiedad y se producen los dos fenómenos, el de la calidad que mencionabas tú y a la vez el del orden, el de la responsabilidad. Claro, porque si hay un propietario, me imagino que estará interesado en recuperar su inversión, incluso, digamos, obtener ganancias a futuro, y para eso se preocupará pues de que las divisiones inferiores, desarrollar las divisiones inferiores para generar talentos, que a su vez el equipo pueda exportar eventualmente. Mira lo que ha pasado en Chile.
Chile está ya en 2 o 3 mundiales, me parece que 3 mundiales, es su tercer mundial. Sí, así es. Exitosamente. ¿Qué pasó en Chile? Hubo un proceso de reordenamiento empresarial muy exitoso hace una década, al punto que Piñera, antes de ser presidente de Chile, fue presidente de Colo-Colo, ¿no es cierto? Sí, claro. Chile se ordenó. Piñera era uno de los propietarios de Colo-Colo, ¿no? Sí, claro. Pero Colo-Colo hace 10 años era un club común y corriente, pues, estuvo al borde de la quiebra, se convirtió en sociedad anónima, ¿no? Y ahí está. Y mira el fútbol chileno. Y se transformó. Y todo el fútbol chileno en general ha progresado tremendamente. El fútbol argentino. Sí, en Argentina hay situaciones distintas en cada caso. El caso de Macri como presidente de Boca. En la bolsa, Boca colocó papeles exitosamente. Un bono, imagínate pues, un bono de Alianza Lima, bonos de la U en la Bolsa de Valores de Lima. Yo estoy seguro que será un éxito financiero tremendo. Ahí sí, claro, la bolsa de la Alianza, con todo. Como tú comprenderás, la bolsa, para poder admitir una emisión de bonos, va a poner una serie de condiciones institucionales, como se la ponen a cualquier empresa que pretenda listar en bolsa. A Petroperú, por ejemplo. Debería. Y el gran problema es que no tienen dueño. Un poco le pasa a los clubes lo que le pasa a los bienes del Estado, ¿no? Por eso los economistas hablan de la tragedia de los comunes, ¿no? Sí, pues. Cuando no tienes dueño, ¿qué pasa con el recurso? Decae, pierde su calidad y se producen estas situaciones de violencia muy trágicas, porque, oye, la historia del fútbol peruano ha sido una historia exitosa. Bueno, pero acá se dio una ley para hacer posible el tránsito de los clubes que lo desearan, o incluso era casi una condición, si tú estabas endeudado con el Estado y querías salir de esa situación, te daban una serie de facilidades si te convertías en sociedad anónima. Pero no, eso no ha funcionado. Hay 2 o 3, hay varios clubes que ahora están en proceso concursal, ¿no es cierto? Así es. Acabo de leer que están ya terminando, pero pueden estar eternizándose en esta situación también, porque no se toma la decisión. ¿Qué hacer? ¿Tú has seguido ese proceso? Sí, yo creo que la ley, como se aprobó, era una ley excesivamente reglamentarista, que creó una serie de rigideces, por eso muchos clubes no se acogieron. Ya. Tenía un elemento inteligente, me parecía que la ley trató de distinguir, y eso lo trajeron de España, la propiedad del club de la propiedad del negocio, de tal manera que el club podía ser de propiedad de una asociación civil, digamos, y el negocio se podía concesionar. Yeah. Y hubo algunos empresarios internacionales, hay empresarios muy famosos que están dedicados al negocio de la promoción del fútbol como un negocio de espectáculo internacional, que estuvieron interesados en trabajar en el Perú. En Chile han habido muchos experimentos muy exitosos. Aquí creo que eso no ofreció seguridades suficientes. Mira, ¿quiénes han estado funcionando bien? La San Martín, Cristal, que tienen un propietario definido. Mire, quienes no han funcionado bien, lamentablemente, la U y Alianza. Ahora, hay que ver cuál será el desarrollo final del proceso de reestructura empresarial. De repente hay una capitalización, se produce una compra, una venta. He visto que la deuda de la U es muy alta. Muy alta. La deuda de Alianza es mucho más razonable. De repente, bueno, los acreedores de Alianza de repente ensayan algún modelo de capitalización, que no tiene que ser el societario, Jaime. Es decir, claro que la sociedad anónima ofrece una serie de vehículos como la responsabilidad limitada, que pueden ser muy atractivos para el desarrollo de instrumentos, como dicen ahora en el mercado financiero, pero también podría ocurrir que un empresario individual como Chelsea compre un club y lo financie. Luis Banquero Rossi, ¿te acordás con Defensor Lima? Yo era chico, compró la categoría a Sporting Trabajo, y el Defensor Lima llegó a ser un gran cuadro en un determinado momento. Claro, asociado a una personalidad. Claro. Pero Alexis González. Sí, pues. Pero lo ideal sería que los clubes pudieran ir a la bolsa, ¿no? Para que, si uno no es socio del club, pero sí puede ser accionista en la bolsa, es una manera de ser socio, sí, digamos, eres socio, absolutamente. Y socio con mucho más derechos. Es lo que pasa con Real Madrid y con Barcelona. El esquema en España es muy interesante, se llama las sociedades anónimas deportivas, y los clubes más ricos y más exitosos futbolísticamente del mundo son los clubes españoles. ¿No es cierto? Son sociedades anónimas deportivas. Alguien me sostenía que eran clubes. No, claro, pero la organización jurídica es de sociedad anónima deportiva. Es decir, ellos han creado un tipo de vehículo distinto, una persona jurídica especial para el fútbol, que son sociedades de personas, pero que se rigen por las reglas y las normas de las sociedades de capitales. Y han sido muy exitosas. ¿Están en la bolsa también? Están en la bolsa y emiten papeles. No hay una cotización del club
pero sí hay vehículos, instrumentos financieros que son muy exitosos por parte de estos clubes, ¿no? El caso de Manchester, es absolutamente brillante, ¿no? ¿El Bayern cómo será? No sabemos. El Bayern yo creo que es un club tradicional, pero por ejemplo Milan y la Juventus han sido muy exitosos también como institución financiera. Ahora, acá el principal acreedor, tanto en el caso de Universitario como de Alianza Lima, entiendo, es la SUNAT. Como suele pasar con casi todas las juntas de acreedores que hay en el Perú. Entonces, alguien, quizás el ministro, alguien tendría que decirle a Tania Quispe, oiga, porque ella sería quien tendría la voz cantante, la que tendría que decidir, yo quiero que esto se convierta en sociedad anónima. Claro. Es el Estado el que tiene esa decisión. Ciertamente, pero mira, un modelo que yo creo que debería seguirse, el modelo de la privatización de los ingenios azucareros. Lo que tiene que ocurrir acá es que se haga con transparencia y que no haya un grupo que se apodere de un club, porque son instituciones muy importantes. Ya se hizo con los ingenios azucareros muy exitosamente. El Estado capitaliza. Transforma de asociaciones a sociedades, las inscribe en la bolsa y vende las acciones. El Estado se cobra, porque van a ser muy exitosas, ¿no es cierto? Pero para inscribir en la bolsa tiene que convertirse en una sociedad. Pues ciertamente. Primero tiene que capitalizar, transforma de asociaciones a sociedades. Y una vez que ha transformado, los lista en la bolsa. Y vende al precio de mercado. Y eso es comprado de una manera transparente. Y eso le da ingresos al club, además. Le da ingresos al club, el Estado recupera algo de lo que es incobrable el día de hoy, franca y abiertamente, y yo creo que se produce un cambio de paradigma, como decían mis profesores. Y entonces seguiremos al próximo, no sé si a este o al siguiente, pero ya sí vamos. Yo creo que, mira, lo que ha pasado con los chilenos, ahora no se pierde uno, ¿no? Yo creo que esa es una forma, además, compatible con la regulación de la FIFA, porque tú sabes que aquí siempre hay un problema. Cuando uno se mete demasiado en la regulación del negocio futbolístico, la FIFA te salta al cuello. Pero este esquema es perfectamente compatible porque es lo que pasa en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia. Eso es lo que hay que hacer, eso, suscribo totalmente. Enrique García, muchas gracias por tu participación en la hora N. Un gusto verte. Muy interesante, vamos a una pausa, regresamos ahora con Óscar Esquiapa Pietra por un asunto muy importante. Regresamos.